Buenos días, Miss. Muy bien, vamos a iniciar. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, para iniciar la sesión del día de hoy, vamos a recordar lo que ya hemos trabajado la clase pasada, a ver qué me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que han comprendido, quién estuvo en clases. Trató, profesora, sobre la literatura griega. Ya hemos hablado sobre la literatura griega, ¿qué más? Hemos entrado netamente a hablar sobre la literatura griega. La literatura romana también, Miss. Ya. ¿Cuál es el tema principal, o mejor dicho, en qué corriente literaria pertenece la literatura griega? En el siglo IX. No, ¿en qué corriente literaria? ¿Cuál es la corriente literaria en la cual pertenece la literatura griega? ¿O El cuál es el primer clasicismo, profesora. movimiento literario? El clasicismo. El clasicismo. El primer movimiento literario es el clasicismo, ¿cierto? ¿Qué características tiene este movimiento? Uno de ellos es fantasía, algo así creo que es. Ya, va por ahí. Profesora, la belleza, la perfección formal, la armonía y el equilibrio.
Ya. A ver, chicos, nosotros hemos hablado sobre el primer movimiento literario, que es el clasicismo, ¿cierto? Es uno de los primeros movimientos que va a englobar a la literatura universal. ¿Me dejo entender? Y que va a tener dos vertientes. ¿Cuáles son esos vertientes? Chicos, ¿cuáles son esas dos vertientes? En los cuales va a englobar la literatura universal, o mejor dicho, la literatura clásica. ¿Nadie? Lisle, Yolanda, Mabel, Melia, Diego, Gilbert. Miss, ¿Cuáles esas dos vertientes en el cual se engloba la literatura universal? Profesora, creo que es el oriente y el occidente. El oriente y el occidente. es eso, Miss. El occidente. ¿Dónde? Dentro del oriente y del occidente, en el oriente, ¿quiénes encontramos? ¿A qué lugares encontramos? Profesora, en el oriente encontramos a China, India y Hebrea. En el occidente, Grecia y Roma. Exacto, en el cual, ¿por qué hablamos de estas dos vertientes? Porque una va a tener mayor arraigo, ¿qué quiere decir? Mayor difusión, ¿cierto? ¿Cierto? Con Grecia y con Grecia y con Roma. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, Grecia y Roma van a ser dos de los lugares donde va a tener mayor importancia y mayor arraigo, mayor difusión del tipo de información. Sí, mejor dicho, que su historia, o mejor dicho, que los representantes van a tener mayor importancia o se van a llegar a difundir más de Grecia y Roma. Luego de ahí hemos hablado sobre la literatura griega, ¿cierto? De uno de los grandes representantes que pertenece a esta literatura va a ser Homero, ¿sí? Homero, que es uno de los grandes representantes de esta corriente literaria, el cual nos da a conocer su manifestación a través de sus obras La Ilíada y la Odisea, que son dos obras, se podría decir, épicas, que nos dan a conocer el contexto histórico sobre Grecia. ¿Cierto? Y recuerden que la mayoría de escritores de esta época lo que van a redactar o lo que nos van a dar a conocer va a ser su difusión de su historia, ¿no? Ellos lo que plasmaban en un inicio van a ser sus historias, sus vivencias, cómo ellos vivían o qué es lo que les caracterizaba más.
¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, Sí, el día Miss. de hoy vamos a ver el origen de lo que es el teatro griego, ¿sí? Sí hemos hablado ya sobre el tema narrativo, sobre la corriente literaria del origen griego, ¿sí? Vamos a hablar sobre el teatro. ¿Cómo creen ustedes o qué interpretaciones tienen sobre el teatro griego? ¿Cómo consideran ustedes que haya surgido esta corriente literaria? Chicos, ¿qué idea tienen? A ver, ¿cómo creen o consideran ustedes que haya surgido esta corriente literaria? O mejor, no, mejor dicho, el teatro. ¿Cómo creen que se haya iniciado? Con, tal y como quizás lo vemos en la actualidad, ¿consideran ello? Mabel Chacón. Mabel. Sí, dígame, Miss, yo en la clase anterior, no estaba presente, estaba en un lugar donde no tenía internet y estoy tratando de No, entender, la pero pregunta no no. es de la clase pasada, hija. Ah, ya, ya, ok. La pregunta es referente a esta clase. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo consideras tú o cómo crees que se haya iniciado y se inició el teatro? Maribel. Maribel, bueno, Maribel me parece que no me logra escuchar. Lian Benavides. Sí, profesora, te escucho. ¿Me Lisle. puede repetir la pregunta, por favor? A ver, la pregunta es, ¿cómo consideras tú que se haya iniciado el teatro? ¿Qué es lo que tú interpretas de ello? No quiero que me den una definición, lo que les estoy preguntando nada más es, ¿cómo consideras tú, cómo crees que se inició el teatro? A ver, ¿Cómo? profesora, creo que es más que todo por, ay, ¿cómo puedo decir eso? La expansión de los territorios, el problema que hubo, ¿no?
que ha tenido Mm, en por ejemplo, la esclavitud, el, ay, no sé. ya. A ver, creo que no me estoy dejando entender. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo se inicia esta, esta difusión o se podría decir, este género literario? ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿no? ¿Ustedes consideran que cuando la humanidad apareció, va a ser, o se difundió, ya había celular, ya había medios de comunicación, ya había artefactos? ¿Consideran eso que cuando iniciamos los seres humanos, había todo eso? No, no, profesora. Bueno, No. para iniciar esto, creo que al inicio escribieron nuestros antepasados, pues no sé, en cueros, que como pergamino lo guardaban, o también Ajá, había, creo en tablas, lo escribían ahí, ¿no? Y inició claro. este teatro, creo yo, mediante hazañas de guerra, ya inventaron, yo creo que hubo hombres de aquel tiempo ya que inventaban, ¿no? La literatura y querían hacerlo bonito, así como Homero escribió la Ilíada, y la Odisea, digo. Ujú. Creo que así inició, ¿no? Exacto, exacto. Va a iniciar con diferentes o muchas deficiencias. A ver, nosotros eh, vamos a ver, había un mensaje. Surgen las zonas rurales. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el teatro griego, como bien decía Melía, vamos a hablar cómo se inició, ¿no? Cómo surgió. Y como ella dice, va a surgir con diferentes decadencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Con algunos obstáculos que van a hacer que este género no se llega a difundir como en la actualidad nosotros conocemos, ¿sí? No va a surgir como, por ejemplo, ahora vemos representaciones con actores, con diferentes interpretaciones, su escenografía, ¿sí? Hay todo ciertos elementos que van a intervenir dentro de esta representación, pero en un inicio, como hemos visto en lo que es el género narrativo, que es la literatura griega, hemos visto que surgieron con representación, mejor dicho, sobre temas que sucedían en esa época y estaban con los que predominaban eran los aedos y rapsodas, que eran las personas quienes difundían estas historias y a las cuales se les atribuía esta importancia o que formaban parte de los escritores de esta época, ¿no? Eran ellos los que difundían las historias. Entonces, dentro del teatro griego, vamos a ver lo que es, cómo surgió, ¿no? El teatro griego, como su mismo nombre va a manifestarlo, va a surgir en Grecia en el siglo V antes de Cristo, pero estas representaciones
cuando nosotros nos dicen teatro, nos vamos a referir o nos vamos directamente, o nuestra mente se nos va directamente a ya actuación. Sí, en un inicio el teatro va a surgir como estas representaciones, pero en honor al dios Dionisio. ¿Quién era el dios Dionisio? Era el dios del vino. ¿Ya? Eran representaciones todo en base o en honor a este dios nada más. Sí, se hacían danzas, se hacían músicas, cantos, coreografías, en los cuales eran en honor a este dios. Mejor dicho, que no había estas interpretaciones. ¿Ya? Estas interpretaciones o representaciones en base quizás a una historia. No, el teatro se inició en honor a este dios. Todas las representaciones, actuaciones o coreografías que se daban eran en base a este dios. ¿Para qué? Para poder pedir buena cosecha, buen fruto, ¿sí? Como en la actualidad nosotros o algunos de los centros poblados realizan, ¿no? Sus representaciones lo realizan. ¿Para qué? Para pedir buena cosecha, buen, buen fruto, ¿sí? Esas representaciones o danzas o fiestas costumbristas que realizan. Entonces, así surgió el teatro en esta época, ¿sí? Todo en base a este Dios, pero no eran actuaciones, sino eran coreografías, danzas a los cuales se les atribuía el nombre de teatro, ¿no? O de escenificación, se podría decir. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Ay, se me colgó.
Chicos, ¿qué tal? Buen día. Por favor, le dan unos minutos a su docente. En un breve momento nuevamente está ingresando su audio. A ver, chicos, se me colgó la máquina. ¿Me confirman, por favor, la visualización de mi pantalla? Negativo, Miss, no se conecta. Sí, claro, profesora. ¿Ahora? Está Ya. bien. Muy bien, entonces, como les decía, entonces el teatro va a surgir, ¿sí? En Grecia en el siglo V antes de Cristo, en lo cual se van a hacer grandiosas representaciones. ¿En quién? En honor al dios Dionisio. ¿Quién era el dios Dionisio? Era el dios del vino. Pero estas representaciones o actuaciones quizás nosotros lo interpretemos en el hecho de decir, no, ya eran actuaciones en base a este dios. No, eran coreografías, eran danzas, como una fiesta costumbrista similar a ello, a los cuales se les atribuía el nombre de teatro. Sí, eran las únicas representaciones que existía en esta época. Ahora, estas grandes festividades van a durar diversos días, muchos días, duraban casi 5 días, en los cuales iniciaban a muy tempranas horas de la mañana y culminaban a altas horas de la noche. ¿Sí? Entonces, como en la actualidad, ¿no? Es las fiestas costumbristas que nosotros tenemos, ¿sí? En la actualidad era, era como en realidad se desarrollaba en esta época, ¿no? Es como se inició, o sea, las festividades que nosotros tenemos ahora eran las llamadas teatros en el siglo V de esa época, ¿sí? En los cuales iniciaba
en el inicio a muy tempranas horas y culminaban en altas horas de la noche y duraban largos días, como es en la actualidad las fiestas costumbristas, ¿no? Ahora, estos eran liderados por los ditirambos, ¿no? Que eran los bailes y cantos que se realizaban por los coros en honor a este dios. Todo era en base a este dios nada más, ¿sí? Pero en esta época había un gobernador, que era Pisístrato, el cual le va a pedir a Tespis. Tespis era uno de los actores, se podría decir, que pertenecía a este teatro, ¿no? Que le pide este gobernador a Tespis que origine un cambio, que hay un cambio en esta representación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda atraer más público, ¿no? Más, se puede decir, adeptos, a los cuales se les considera como público, ¿no? Más visualizadores para estas representaciones. Entonces, Tespis va a obedecer a este pedido en el cual a él se le ocurre salir de este grupo de representantes, ¿no? Es de este llamado coro, ¿no? El cual estaba conformado por 12 hombres, al cual en su salida, al enfrentarse en su salida al coro, va a generar lo que hoy vamos a conocer como diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque como eran representaciones o eran, a ver, un momento. Ya, a ver. Entonces, al pedido de Tespis, de Pisístrato, Tespis va a ocasionar este conflicto, ¿no? Dentro de este grupo, ¿sí? Dentro de este grupo va a provocar este enfrentamiento, el cual va a generar de que se genere nuevos cambios o nuevas formas de representación, ¿sí? De lo que es la representación del teatro, ¿no? Como les digo, esto surge como coreografías, danzas, ¿sí? Como coreografías, como danzas, entonces va a surgir el diálogo, ¿no? Ellos no conversaban porque eran independientes. ¿Qué quiere decir? Que cada quien se desarrollaba de manera individual. ¿Sí? Entonces, al generar este enfrentamiento, va a generar lo que hoy conocemos como el diálogo, ya la conversación, porque ellos no intervenían conversando. Y Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia, ¿no? Que es el actor hipócrita,
¿sí? ¿Qué es el actor hipócrita? ¿Por qué? Porque él fingió este enfrentamiento, ¿para qué? A pedido de Pisístrato. Y van a hacer la tragedia griega como subgénero dramático, ¿no? Ahora, ¿dónde se daban estas representaciones? Como nosotros visualizamos, ¿sí? Sí, va a ser en el llamado teatrón, ¿ya? Teatrón. Que eran estas, como observamos en la imagen, van a ser estas tipo un cono invertido, donde se escenificaba, ¿no? Donde, ¿qué significa teatrón? Significa lugar para contemplar, donde contemplaban estas escenificaciones en honor a este dios, ¿no? Como ustedes observan, era o mejor dicho, donde se ubicaba el público, era en forma de un cono invertido en el cual todos lograban observar la escenificación de estos actores, se podría decir, ¿no? Donde podían observar el espectáculo. Y acá tenemos una imagen más referente de cómo era, ¿no? Como les decía, eran representaciones individuales. Entonces, como eran representaciones individuales donde no había contacto entre actores, ¿sí? Vamos a ver que eran en ventanales. Cada actor, ya ustedes pueden imaginar, que se ubicaba en cada ventanal y de esa manera escenificaban o daban a conocer, ¿sí? Sus representaciones, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Hasta ahí. Y como observamos, ¿no? Como lo vemos de más cerca, pueden observar también de que todo el público que se llegaba o iba a visualizar estas escenificaciones podía observarlo, ¿no? Pues todo el escenario era prácticamente observable, pero no había este contacto entre personajes, ¿no? Cada quien representaba, claro está, que sí había una secuencia, ¿no? Que ellos tenían, pero no había este contacto de personajes o una historia que narraban, ¿no? Solamente eran danzas y coreografías, ¿sí? Ya con el pasar del tiempo, estos representantes primitivos van a surgir ciertas transformaciones, ¿no? Ciertos cambios, en el cual va a dar origen a un teatro, netamente, ¿no? Como es que se va a introducir el diálogo con este enfrentamiento de Tespis, se va a cambiar de lo que era netamente para dar representaciones o significar para en honor al dios Dionisio, se van a hacer o se van a presentar ya temas y conflictos del hombre de esa época, ¿no? Mejor dicho, se van a representar las historias ya contadas, ¿no? Y se formaliza lo que es el trabajo de los actores. Sí, como les decía hace un momento, ¿no? No se daba mucha importancia porque estos lo veían como una festividad a estas representaciones, ¿no? Entonces ya con el pasar del tiempo van a formalizar el trabajo y se va a respetar el trabajo de los actores o se va a tomar como diferencia, ¿no? Y van a surgir los primeros autores, que es Sófocles, Esquilo, Eurípides, y van a ser el género dramático con el surgimiento de la tragedia. Sí, va a haber un giro enorme en cuanto al teatro. Ahora, los antiguos griegos que van a formar parte de este teatro van a manifestar o van a integrar sus manifestaciones culturales en el arte teatral. ¿Qué quiere decir? Van a empezar a representar historias de su época, ¿sí? En el cual van a dar vida a los personajes que van a ser creados por estos notables escritores, ¿no? Mejor dicho, por ejemplo, ya van a poder significar lo que es la Ilíada, ¿no? Van a poder significarlo o los demás escritos que van a ser de la época. Ahora, los actores griegos van a ser hombres, su vestuario va a ser simple, ¿no? Lo único que usaban eran túnicas y coturnos. ¿Qué son las túnicas? Esas tipo enterizos blancos que usan los padres, una referencia para que me puedan entender. Y los coturnos eran las soguillas que se amarraban en la cintura, ¿sí?
¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, profesora, bastante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en la actualidad conocemos a los actores, pero vemos que su vestimenta da alusión al personaje al cual están representando, ¿cierto? Ahora, pero en esa época sus vestuarios eran simples, ¿no? Solamente usaban esto y es más para dar a manifestar sus expresiones, ¿sí? Sus expresiones, por ejemplo, de tristeza, de alegría, ¿sí? ¿Sí? De estas expresiones van a ser a través de máscara, ¿sí? Ellos van a dar sus representaciones de esta forma, ¿no? Sus expresiones, por ejemplo, el actor quería manifestar tristeza, tenía una máscara para dar alusión a ello. ¿Me dejó entender? Sí, entonces tu vestuario era simple, usaban máscaras para dar a representar el sentimiento, la expresión que se desarrollaba en la historia. ¿Para qué? ¿En qué les ayudaba también estas máscaras? Como ustedes observan, eran sus escenificaciones eran desarrolladas en en este teatro, ¿cierto? En el cual en esa época obviamente no existía lo que era el micrófono. ¿Cierto? O los parlantes para que se pueda escuchar, si no lo desarrollaban y al usar las máscaras podían amplificar más su voz, ¿no? Elevar un poquito más el sonido de su voz, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, en base a estos avances que ya va a tener lo que es el teatro, va a surgir ya nuevos el género, ¿no? El género dramático, en el cual va a ser una realidad creada por un dramaturgo, en el cual se va a representar directamente al espectador a través del diálogo de los personajes, ¿no? Se va a dar a conocer ello. Y va a tener un eje central, mejor dicho, su estructura. Va a haber una acción, un conflicto y un conflicto dramático, en la cual va a ir mejorando a través del tiempo, ¿no? La acción en esa época se va a definir como la suma de movimientos tanto internos como externos que desarrollaban los personajes, en los cuales se van a ver enfrentados en una experiencia especial, ¿no? En base a la historia que estarían manifestando o desarrollando. Va a estar compuesta por los incidentes mayores o menores que van a conformar la intriga, eso que a nosotros como espectadores nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención dentro de una actuación. Y la estructura interna va a estar compuesta por 3 etapas. Uno que es la presentación. ¿Qué es la presentación? Es el momento inicial de esta representación, en el cual, ¿sí? En el cual vamos a ver las representaciones, ¿sí? Las representaciones, pero se va a presentar en un inicio en lo que es a los personajes, al conflicto, a la problemática, ¿no? En base a qué se va a desarrollar la historia. En esta parte se conoce como problema aquel nombre o conflicto dramático, ¿no? ¿Qué quiere decir conflicto dramático? Hace referencia a mejor dicho, ese problema que da a que se provoque la intriga dentro de una representación, ¿no? Siempre hay un conflicto dentro del desarrollo de una historia, el cual llama la atención del espectador, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a ver Romeo y Julieta, ¿sí? Una representación de Romeo y Julieta, de Romeo y Julieta. ¿Cuál es el conflicto que se da en esa historia? El conflicto que se da es el amor, ¿no? El amor imposible que no se pudo forjar, ¿cierto? Ese es el conflicto dramático que rige en torno a ello la historia, ¿no? Este enfrentamiento entre familias, el cual hace de que no se llegue a concretar este amor.
entre estos dos personajes, ¿no? Entonces, a eso llamamos conflicto, lo que a nosotros nos cautiva para poder visualizar o se nos haga interesante la representación, ¿no? Luego tenemos en el desarrollo es el momento del clímax, ya es una situación prácticamente donde se narra toda la historia, ¿sí? Los conflictos, se desarrolla el conflicto y va a culminar con el momento del clímax, que es el momento de máxima tensión donde el conflicto va a ser grande, que va a buscar una solución o una pérdida también, ¿no? Que va a ser el desenlace ya, ¿no? Donde se va a desarrollar este conflicto que se presentó dentro del desarrollo, en el desenlace va a ser resuelto. Sí, por ejemplo, lo de Romeo y Julieta. ¿Cómo se resuelve este conflicto que de las familias que no lograron? Pasó todo un proceso, se tomaron el veneno, el otro creyó que estuvo envenenado, que ya estaba muerto, entonces se introduce una espada, se matan y finaliza de esta manera la historia, ¿sí? Entonces, aquí se va, esto ya forma parte del desenlace, ¿no? Donde se explican los incidentes y la acción va a tomar un curso donde le va a conducir netamente ya al final, ¿no? Que va a obedecer a una secuencia lógica, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene este texto dramático? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que ninguno. Entonces, ¿qué características va a tener esta representación? Una de ellas que va a estar compuesto por una estructura primaria, ¿ya? Los cuales se les va a denominar a los parlamentos, que son los diálogos, los monólogos, los soliloquios y los apartes que forman parte de este texto dramático, ¿no? En el cual hay que diferenciar, claro está, hay que diferenciar en lo que es un texto dramático con una representación dramática. No es lo mismo. Cuando yo hablo de un texto dramático, es la obra escrita en sí, mientras que la representación o obra dramática va a ser ya la representación, ¿sí? Va a ser la representación del libro que yo tenga, la representación va a ser la obra dramática, ¿ya? Ahora, uno de los grandes representantes de esta época, ¿sí? Vamos a tener a Sófocles, ¿ya? Uno de los grandes representantes va a ser Sófocles. A ver. A ver. El cual vamos a ver su siguiente obra. Ya que es uno que de los cuales van a intervenir dentro de la historia para poder manifestar. Recuerden que el teatro en esta época va a representar historias narradas por ellos mismos, ¿no? De sus vivencias, de sus culturas, de sus costumbres, ¿sí? Entonces, una de sus grandes obras va a ser Edipo Rey, ¿sí? Que es una obra que nos narra sobre el conflicto, sobre el no admitir el destino final ya pronosticado por los dioses de esa época, ¿no? Porque como es parte del teatro griego, van a ser dioses del Olimpo, todos eran creyentes en estos dioses. Entonces, ellos no creían en este pronóstico que ya se les había manifestado, ¿no? Que se les había dicho que Edipo iba a ser la persona que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces, por evitar este destino, su padre, al nacer Edipo, decide entregarlo a un pastor para que se deshaga del niño, ¿no? Pero el pastor le conmueve siendo un bebé, entonces le entrega a una familia, que el Edipo cree
crece creyendo que esta familia son sus padres, es su padre y su madre, pero al tener un conflicto, al querer ya salir, el crecer, va a salir del lugar y va a encontrarse por equivocación con su padre, sin saber, con su padre biológico, y sin saberlo, va a matar porque tienen un pequeño conflicto ahí, y se llega a casar con su madre. Al enterarse esto, tanto su madre se suicida y Edipo se saca los ojos y se destierra a sí mismo del lugar donde se encuentra. Sí, esta pequeña historia la vamos a visualizar ahora. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación, y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época.
Muy bien, entonces esta es una de las grandes historias que pertenece al teatro griego y cómo es que va a avanzar, ¿no? Este es un texto dramático en el cual ya va a surgir sus representaciones. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí me dejó entender, ¿hay alguna duda, alguna consulta o todo quedó claro, chicos?